hermano, no puede decirse menos, sino que es un tiempo muy hermoso y Él está aquí, lo hemos sentido de una manera palpable. El que no vino al culto de oración se perdió esta tremenda bendición. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, saludamos a los hermanos, ya están conectados ahí en la línea de bendición. Vamos a leer el Salmo 126, hermanos, en esta noche de una manera antifonal, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ustedes. Entonces nuestra voz resonará desde nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán de las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus semillas. Gloria al Señor. Amén. Tome su lugar, amados hermanos. Hemos estado clamando al Señor, hemos estado orando en esta hermosa noche y hemos sentido la gloriosa presencia del Señor. Gloria al Señor. Y yo no sé usted, pero eso es lo que me atrae a mí el culto de oración, que hermano, uno sentir esa presencia es como venir a sobrecargarse de poder. Amén. Amén. De llenarse de ese poder maravilloso. Gloria al Señor. Y vamos a analizar este Salmo 126 en el nombre del Señor. Yo no sé cuántos hermanos, yo la primera vez que lo leí me quedé, estoy hablando de eso más de 30 años atrás, me quedé pensando, ¿verdad? Me admiró la forma en que el Salmo está expresando. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Entonces, hermanos, yo no sabía qué era Sión, no sabía de la cautividad, no sabía de muchas cosas, pero me llamó la atención la segunda parte. Dice: seremos como los que sueñan. Entonces me puse a analizar desde aquel tiempo, y muchas veces he predicado de muchos temas, pero este salmo siempre me llama la atención, hermano, por la expresión que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ahora, ha pasado el tiempo y ahora entiendo qué es la cautividad, entiendo qué es lo que estaba pasando en la vida de los israelitas en el momento de escribir este salmo. Entiendo el anhelo de ellos por regresar a la tierra prometida. Ellos ya habían estado allí, pero por la desobediencia de sus padres, sus ancestros, fueron llevados a la cautividad babilónica. Y se entiende que este salmo fue compuesto precisamente en ese tiempo, no antes de llegar a la tierra prometida, sino después de que ya habían estado, pero después fueron llevados en cautividad. Y entonces, hermano, aquí vemos la expresión del anhelo de ese pueblo por regresar a la tierra que el Señor les había prometido darles. Amén. Entonces, hermanos, este salmo, algunos le llaman el cántico de un corazón satisfecho, de un corazón contento. Amén. Y, hermano, algunos teólogos o estudiosos de la palabra de Dios, hermano, hablan de una trilogía de salmos, ¿verdad?, que son el Salmo 126, 127 y 128, que los tres salmos hablan, ¿verdad?, en el siguiente salmo de la prosperidad, y el otro de la bienaventuranza del que teme al Señor. Entonces dicen que es como una trilogía de salmos esperanzadores, de salmos que hablan de una esperanza, de un motivo por regresar a su estado de bendición como era antes. Yo no sé cuántos en algún momento hemos pasado por etapas de frialdad. Yo no sé cuántos han pasado por valles de sequedad o desiertos de angustias, hermano. Yo no sé cuántos han pasado por desiertos donde uno siente, hermano, que quiere cantar, quiere alabar, quiere orar y como que no pasa nada, como que no siente nada. Yo no sé si a mí me ha pasado, yo no sé a usted, pero yo pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos donde sentimos así como, ¿qué está pasando? Hasta nos preguntamos, ¿será que habré hecho algo malo, Señor? Yo no sé si alguna vez le ha preguntado: Señor, ¿habré hecho algo malo que ya no siento tu presencia? ¿Te habré fallado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué oro y siento como que no me oyes? ¿Por qué canto y siento como que no me escuchas? Como que no reciben mi alabanza. Amén. Pero, hermano, te quiero decir en este momento, y a todos los que nos están mirando, no es
algo aislado, sino es parte del propósito de Dios. Es que Él quiere probar la palabra que ya nosotros hemos recibido. La prueba de la palabra, hermano, solamente se puede probar a través de esos momentos de sequedad. Porque, hermano, nosotros no vamos a vivir la palabra cuando todo está bien. Las promesas de Dios, hermano, son para esos tiempos de crisis, esos tiempos de angustias, esos tiempos de desesperación o de sequedad. Es donde nosotros tenemos que aprender que lo que Dios prometió, a pesar de cómo yo me sienta, la palabra de Dios, hermano, se va a cumplir. Porque la palabra de Dios no depende de nuestras emociones o de nuestro estado de ánimo. La palabra de Dios tiene poder para cumplirse. ¿Amén, hermanos? Y es fundamental que nosotros creamos en eso, que entendamos que Dios está en control de todas las cosas, que a Él no lo sorprende las circunstancias, no lo sorprende las epidemias ni nada de lo que pueda estar pasando, sino que todo está en control. Y claro, estamos viviendo tiempos, hermano, críticos en este tiempo, pero aún, hermano, nosotros podemos confiar que la promesa de Dios, hermano, se va a cumplir en nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Ven? Por eso la palabra, hermano, vea cómo dice: cuando Jehová hiciere, no dice si hiciese, pero está hablando una palabra profética y de fe. Yo lo veo de esta manera. No dice si Jehová hiciere volver, sino dice cuando Jehová hiciere volver. O sea, el que escribió ese salmo, hermano, estaba expresando confianza que la palabra de Dios se iba a cumplir. Ahora, claro, el que escribió ese salmo se entiende que estaba, hermano, en el tiempo de la cautividad, y él anhelaba que se cumpliera la promesa de Dios de traerlo de regreso. En el libro de Ezequiel encontramos la promesa de Dios. Quiero llevarlo a un pasaje allá en el capítulo 37 de Ezequiel. Mire cómo se sentían ellos. Amén. Y hermano, ¿y cómo estaba su estado espiritual? Sin embargo, la promesa de Dios se cumple. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Quiero llevarlo al capítulo 37, versículo 11. Usted sabe la historia de los huesos secos, ya ahí pasa la historia de los huesos secos. Así es como estaba el estado espiritual de Israel allá en la cautividad. Pero el Señor aquí dice, Ezequiel dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. O sea, aquí Dios, hermano, está confrontando la sequedad, está confrontando la duda, las angustias, las inquietudes. Dios da una palabra de esperanza a través de Ezequiel. Versículo 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. O sea, ellos se sentían, hermano, en aquella cautividad se sentían como muertos en vida. Así se sentían. Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido así. En la situación que estamos viviendo uno se siente como muerto. Pero sin embargo, dice el Señor, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Sí, amén. Por eso yo me imagino que esa promesa de parte de Dios a través de Ezequiel vino. Y yo me imagino, esa es mi imaginación, yo no le puedo confirmar o asegurar esto, pero es mi imaginación que cuando esa promesa viene, entonces ese escritor de ese salmo, que posiblemente fue alguien allá en la cautividad, entonces, hermano, expresa esa alabanza de confianza cuando Jehová hiciere volver, porque la va a hacer volver. Amén. La cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Aleluya. ¿Verdad? Es decir, será el sueño más hermoso. Amén. Amén. Amén.
Yo no sé cuándo se han puesto a pensar el día que el Señor nos levante en gloria, cuando vayamos rumbo al cielo. Yo no sé si me voy a poner a mirar hacia abajo. Yo pienso que no voy a mirar hacia arriba. No vamos a mirar lo que dejamos, sino vamos a mirar a dónde vamos. ¿Verdad, hermanos? Y va a ser, hermano, tan hermoso, ¿verdad? Porque eso, hermano, no es que a lo mejor, sino es que va a ocurrir, ¿verdad? Hermano, yo pienso que, como este salmista dice, seremos como los que sueñan. Hermano, es que en los sueños solamente pueden pasar cosas extraordinarias. Uno puede volar, uno puede hacer cosas ahí. Hermano, lo que usted quiera lo puede hacer en su sueño. Va y visita a otro país, a una familia que está en otro lugar, en su pueblo, en su rancho, ya va y viene y en sus sueños se deleita, ¿verdad? ¿Verdad? Uno puede hacer y deshacer en el sueño, ¿verdad? Entonces, por eso dice, seremos como los que sueñan. O sea, va a ser tan hermoso como un sueño. Claro que también hay pesadillas, pero no queremos hablar de eso. Pero como esos sueños hermosos que uno dice, que hermano suele despertar y dice, ay, no me quiero despertar, estoy disfrutando el sueño. ¿Le ha pasado a usted así? Sí, son sueños tan hermosos que uno no quiere despertar de ese sueño. Y hermano, y así será cuando el Señor venga por la iglesia. Será tan hermoso que, hermano, será el sueño más maravilloso. Será como un sueño, pero en realidad va a ser la más hermosa realidad. Gloria a Dios. Amén. Entonces, den un aplauso al Señor, porque el Señor merece la gloria. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos aquí, hermano, entonces este autor de este salmo está confiado, hermano, que la cautividad que se acabará. Gloria al Señor. Entonces, hermano, todos sabemos que el regreso de los judíos vino a causa de un decreto dado por Ciro, el rey persa, ¿no? Eso está en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, hermano, que, ¿verdad?, que quisiera regresar, que regresara. El mismo rey decretó el regreso de los judíos. Y el más dijo, y el que quiera darle ofrendas, denle ofrendas a los judíos para que regresen con ofrendas para el Dios de Israel. Amén. Entonces, hermano, ahí estaba el cumplimiento. Había llegado el momento, ¿verdad?, a través de ese decreto de Ciro. Gloria al nombre del Señor. Y entonces allí se acaba ese tiempo. Por eso cuando dice, ¿verdad?, la noticia del rector no era tan maravillosa que quienes la escucharan o escucharían se sentirían como los que sueñan. ¿Qué habrán sentido los judíos cuando Ciro dice, ¿verdad?, y comienzan a tocar las trompetas como hacían aquellos antiguos reyes, ¿verdad?, mandaban a los pregoneros, vayan y pregonen ese decreto del rey, tocaban trompeta y después de tocar la trompeta, eso era para llamar la atención de la gente. Y después decían, el rey ha decretado tal. Imagínense los judíos que por ahí pasaban y de repente dice, el rey ha decretado que todos los judíos que quieran regresar a su tierra lo pueden hacer. Aleluya. ¿Usted cree que los judíos dijeron, otro culto de oración? No, yo creo, hermano, que si alguien estaba esperanzado a eso, yo pienso que ahí comenzaron a llorar de gratitud. Yo pienso, hermano, que hay algunos hasta se postraron en tierra y adoraron a Dios y le dieron gloria. Señor, has cumplido tu promesa, has cumplido tu promesa, tú eres fiel y verdadero. Oh, aleluya, aleluya. Por eso ese canto de solo me imagino, ¿lo ha oído? Ese canto, ¿verdad? Dice, lo que expresa ese canto dice, ¿verdad? No sé si adoraré, cantaré, no sé qué haré, ¿verdad? Ahí expresa varias cosas que nosotros podemos hacer. Pero, hermano, yo no sé qué hará usted, que se ha imaginado que va a hacer cuando llegue allá. Pero lo que yo pienso, lo que le puedo asegurar, que vamos a estar tan gozosos, glorificando al Señor, diciendo, ¡aleluya! Porque aleluya significa gloria a Dios. Amén, hermanos. Porque la esperanza más maravillosa de la iglesia, porque mire, hermano, Israel esperó
70 años por ese decreto, pero nosotros, hermanos, tenemos 2000 años como iglesia. Estamos esperando la promesa del Señor que ha de levantar a su iglesia. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén, gloria al Señor. Y entonces y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces, hermanos, ahí cuando llegue ese momento glorioso, y hermanos, miremos al Rey de Reyes en su trono de gloria, ¿qué vamos a sentir? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Algo glorioso. Gloria a Dios. ¿Seremos como los que sueñan? Amén, amén. Amén, hermano. Nuestra boca se Gloria al Señor. ¿Qué más dice ese salmo? Dice: nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. de alabanza. Gloria a Dios. Amén. Y entonces dice el salmo, gloria al Señor, De risa nuestra lengua de alabanza. entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con... Estos. Hermano, hasta los ángeles van a decir, cuando llegamos allá al cielo, van a decir: wow, wow, Wow. Ajá. qué grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y estaremos, hermanos, estaremos alegres, ¿no? Amén. ¿Verdad? Dice el versículo 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Estaremos alegres. Yo no sé si usted va a estar en el cielo amargado, triste, cabizbajo, enojado. Tanto que me costó hacer mi casa, ya se quedó allá abajo. No. Hermano, no vamos a extrañar nada de lo que hay aquí en la tierra, porque allá tendremos, hermano, 1000 veces mejor que aquí. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios, miles, hermano, de riquezas más que las que pudiéramos conseguir acá. Porque, hermano, el dueño, hermano, de todo, perdón, del universo es nuestro Padre Celestial. Sí, amén. Amén. Entonces, por eso dice este salmo, hermano, y cuando yo lo estaba leyendo, digo: wow, qué bonito, qué hermoso. Hermano, en medio de todo lo que podamos estar pasando, recordémonos: Ajá. la promesa de Dios es Gloria a fiel. Dios. La promesa de Dios es verdadera. La palabra de Dios se cumple. Así es, amén. Y hermano, ¿y cuándo debo de yo abrazar esas promesas? En momentos de crisis, cuando más debo de abrazarme a esas promesas. Sí, es, amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Imagínense, la noticia del retorno era tan maravillosa que quienes la escuchaban se sentían, hermano, como si fuera un sueño. Una risa gozosa venía a ellos, una risa de alabanza. Y hermano, y era muy comprensible la reacción de un judío cuando les decía la noticia. Usted sabe que cuando en el libro de Esther habla del decreto que se dio, ¿verdad?, de Asuero, que fue engañado para destruir a los judíos, ¿verdad? Y cuando hubo un decreto que contrarrestaba ese decreto, porque no se podían quitar un decreto que había sido firmado por el rey, no se podía quitar, pero lo que se hizo, se dio otro decreto para contrarrestar ese. Y cuando los judíos oyeron que se podían defender y que podían librarse de sus enemigos, dice que se sintieron contentos. Aleluya. Amén. Pero hermano, aquí no se trata de un decreto que contradice nada. Se trata de la promesa de Dios que se va a cumplir cabalmente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hermano, el mundo se está como desmoronando poco a poco. La riqueza, el poder como que se va acabando poco a poco, hermanos. Y como que la expectativa de esta tierra, hermano, cada día es menos esplendorosa, pero nosotros tenemos promesas fieles y firmes de parte del Señor. Y es lo que tenemos que abrazar esta noche y decir: Señor, sí, oh, grandes cosas hará Señor con nosotros, y también nosotros estaremos muy alegres, muy gozosos en la presencia del Señor. Oh, aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso cuando Juan el apóstol vio eso, hermano, en esa visión que Dios lo llevó allá a mirar al cielo, dice que un anciano se le acercó y dijo: ¿y estos que están con palmas en las manos, vestidos de blanco, quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dijo: yo no sé, Señor, no lo sé. ¿Tú lo sabes? Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Aleluya. Y esta palabra lo que nos expresa es
que fueron librados de la gran tribulación. Así es, Fueron sacados, evadieron pasar por ella. Gloria al Señor. Por eso están vestidos de ropas blancas. Por eso alaban a Dios. Aleluya. Por eso levantan sus manos y adoran al Cordero. Por eso lo adoran de día y de noche. Gloria al Señor. Porque es lo que vamos a hacer cuando lleguemos allá. Alabaremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria, gloria, gloria. Por eso, hermano, la oración de los judíos en aquel momento, Señor, aleluya, cumple esa promesa. Y hermano, el Señor la cumplió. Y ahora Él, hermano, está por cumplir la promesa que hizo a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir sí, Señor? Amén. Que se cumpla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En vez de cantar cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, cuando cantemos, cuando el Señor nos levante en gloria y que estemos en su reino. Amén, amén. Estaremos o seremos como los que sueñan. Aleluya. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Gloria a Dios. Ven. Y aún los ángeles dirán, grandes cosas ha hecho Jehová, con estos estaremos alegres, ¿verdad? Gloria a Dios. Estaremos alegres. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya, bendito el nombre del Señor, qué maravilloso. Lo dejo con ese pensamiento para que se deleite, lo analice, gloria al Señor. Y si alguien tiene una pregunta de la palabra de Dios esta noche, la puede hacer, porque es el propósito, seguir aprendiendo un poquito más cada día de la palabra de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí, hermana Roca? Perdón, Rebeca, no. Sonia. Sonia. Hay versículos que dice que no vamos, que nosotros cristianos, los que no vivimos la vida en Cristo, que no vamos a pasar por la gran tribulación, como hay versículos que dicen specifically. Que si hay versículos específicos que dicen que no vamos a pasar, sí, sí hay versículos, ¿verdad? Ahorita vamos a verlos algunos, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aquí Pablo le está hablando a dos creyentes. Los creyentes de Tesalónica solamente se les predicó 3 semanas. O sea, no tenían ni un mes de convertidos cuando Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica. Y Pablo les habla de las bases, ¿verdad? De las normas que ellos deben de entender como creyentes de la promesa del Señor. Dice, vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? La gran tribulación. ¿Ok? Ahora, en el mismo capítulo de Tesalonicenses, capítulo 5, gloria al Señor. Versículo 8 en adelante dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira es el tiempo de la gran tribulación. Dios no nos ha puesto para la ira. Dios no va a descargar su ira sobre la iglesia, sino Él nos ha pagado el precio de nuestra salvación. Ahora, cuando nosotros estudiamos las dispensaciones, entendimos, ¿verdad?, que Dios nunca revuelve una dispensación con otra. Siempre Dios acaba una dispensación y comienza con otra. Y cada dispensación comienza primero con un juicio y después, ¿verdad?, viene el periodo donde Dios va a tratar con ese grupo de personas de una manera especial. En el caso de la gran tribulación, es el comienzo de la última dispensación, ¿verdad? Es el juicio previo a la última dispensación, que es el milenio, ¿verdad? Toda la gran tribulación es ya parte de un nuevo periodo de tiempo en el cual Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Por el milenio, Dios va a tratar con esa nación. Dice la Biblia que lo regirá con vara de hierro. Él va a gobernar a Israel. Israel va a recibir la tierra que le prometió. Van a vivir en todo el mundo
van a multiplicarse, van a llenar la faz de la tierra, van a ser otras naciones de la descendencia de Israel. Ya no va a ser, ¿cómo le puedo decir? Ya no se va a llamar solamente Israel, sino que se van a multiplicar y van a ser naciones y naciones. Amén. Pero en ese tiempo Dios va a tratar con ellos de una manera diferente. Dice que todo aquel que no venga a Jerusalén a adorar en el tiempo estipulado por Dios, dice que no lloverá sobre su tierra. O sea, Dios va a actuar de esa manera en esa dispensación para ese pueblo. Pero la dispensación comienza con la gran tribulación. Pero para que comenzara la nueva dispensación, Dios tiene que acabar la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia se acaba en el levantamiento de la iglesia. Por eso es que nosotros no podemos, la iglesia no puede pasar por otra dispensación, porque para poder terminar el periodo de la gracia la iglesia tiene que irse. Por eso la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, versículo 7, dice Pablo aquí hablando, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién va a ser quitado del medio? La iglesia. Cuando la iglesia sea quitada del medio, entonces se va a manifestar el inicuo. Hermano, acuérdense que la gran tribulación es el tiempo donde Dios va a entregar a Satanás el dominio, para que haga con la tierra como él quiera. Por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos, Dios va a entregar. Si no quisieron servir a Dios, bueno, sirvan al diablo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando la iglesia sea quitada del medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso la declaración de Juan cuando dijo, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Y entonces el mismo anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, el levantamiento de la iglesia marca el comienzo de la gran tribulación. Entonces, hay muchos textos, ¿verdad? Pero cuando uno entiende cómo Dios trabaja con periodos, ¿verdad? Por ejemplo, esos que predican de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, están mezclando dos dispensaciones, ¿verdad? Es como si dijeran, bueno, Noé vivió en el diluvio, pero también vivió en el gobierno humano, y o sea, Dios no revuelve las cosas. Dios acaba un periodo para comenzar otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Así que si tienen dudas todavía de eso, pues no se preocupen. Yo sé que hay muchos videos, yo sé que hay muchos por allá diciendo que a la iglesia sí va a pasar, porque ellos se basan en el texto que dice la trompeta. Dice, entonces la trompeta va a ser cuando se suenen las trompetas de Apocalipsis. Hermano, pero estamos hablando de cosas diferentes y de tiempos diferentes. Por eso es que ya no aplica, esas trompetas ya no aplican para la iglesia, porque son tiempos de juicio. Ya la iglesia ya Dios la quitó, la libró del juicio. Entonces no se aplican las trompetas para nosotros, porque ya ni vamos a estar aquí. ¿Entienden? Amén. Amén. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, bueno. Vamos a dejarla hasta ahí en este momento. Pues mandamos saludos a los hermanos. Tenemos que levantar la ofrenda en este momento. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedir a nuestra hermana pase aquí. Y vamos a orar para que el Señor bendiga la ofrenda que hemos de darle a nuestro Dios. Amén, porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Bendito Padre Celestial, gracias le damos por la bendición que nos ha concedido estar esta noche, Señor, en su casa de oración. Bendiga, Padre, todo lo que su pueblo da en gratitud y en reconocimiento de su grandeza, de su majestad, Señor, porque usted es el dueño de nuestras vidas, porque usted es el motivo de nuestro ser, Señor. Usted, Padre, nos ha provisto, nos ha bendecido, Señor amado. Así, Padre, sea su nombre glorificado, Padre, en cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si nuestra hermana pasa por su lugar, y mientras ella pasa, pues le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho esta semana, que ha sido una semana de bendición. Gloria al Señor. Y reitero, los que nos están viendo, pues síganos escuchando en la radio a las 5:40 AM, lunes, martes y jueves, el programa Bajo el Impacto de Su Gloria, que estamos transmitiendo. Ya gracias a Dios, Dios nos ha permitido ya más de un año estar predicando la palabra en la radio. Y ¿por qué lo hacemos, hermano? Porque Dios nos ha dado esa gran comisión de predicar la palabra. Amén. Y gloria al Señor, porque pues hay personas que están escuchando
Y hermano, y tarde que temprano veremos una gran cosecha de almas. Amén, porque todo lo que se siembra, hermano, se va a cosechar. Bendito el nombre del Señor. En este momento pues vamos a darle gracias a Dios ya. Estemos orando por la hermana Severiana porque hace un momento la llevaron al hospital que se puso un poquito más. Vamos a ponerse pie, vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana en este momento en el nombre de Jesús. Soberano Rey de Gloria, en este momento, Padre Altísimo, invocamos su poderoso nombre sobre la vida de nuestra hermana Severiana. Señor amado, sea usted, Señor, tocándola, Señor, donde quiera que ella se encuentre, Padre. Sea su poder maravilloso, Señor, fluyendo para dar sanidad, Señor amado. Sea usted, Señor, activando su sistema inmunológico para que pueda vencer, Señor. Oh, mi Dios, todo virus, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. También usted, Padre amado, reprenda toda enfermedad en el nombre de Jesús, porque, Señor, por su llaga fuimos nosotros curados, eterno Rey. Así sea su poder manifiesto para hacer milagros, prodigios y maravillas, no solamente en ella, sino en todos nuestros hermanos que en algún lugar pueden estar enfermos. Sea usted poniendo su mano de poder y haciendo la obra, Señor, la cual usted, Padre Santo, se magnifica, Señor, en poder y gloria. En el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche. Bueno, hermano, hemos llegado al este culto. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos de los que nos están viendo. Dios les bendiga. Mándenos algún texto, algún saludo. Dios les bendiga. Amén, hermano. Nos vemos el domingo. Parece que el domingo hay 3 servicios: 10 de la mañana, 2 de la tarde y 6 de la tarde. ¿Sí? Dios les bendiga.